Eso lo podemos ver cada día, ¿no? Nosotros podemos ser testigos, ¿no? de esta situación. Que este sistema social mercantilista solo ha servido para enriquecer a unas pocas élites económicas y políticas privilegiadas. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y recomendar algunas lecturas que les pueden ayudar a expandir un poco su pensamiento ideológico, político, social y económico, ¿no? Algunos materiales que puedan ayudar a tener una visión mucho más amplia de lo que se nos vende a través de los medios de comunicación, a través de las ideologías que ahora son muy populares, o sea, para poder de alguna manera despercudirnos de todo este sistema actual. Hay algunos materiales que me gustaría recomendar. En primer lugar, el libro Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Y quiero decirles de que cada uno de estos personajes que voy a mencionar tienen un trasfondo protestante, ¿no? O sea, aunque ellos no lo dicen abiertamente, sus escritos así lo revelan. O sea, su trasfondo ideológico o doctrinal es protestante. Y es una cosa muy interesante porque ellos han extraído desde la palabra de Dios principios que han aplicado o han sugerido y que se han hecho muy populares en su época y que hasta ahora sostienen algunas mentes importantes de nuestros países, ¿no? Gente que ha leído a estos personajes y que tienen este bagaje de conocimiento. Adam Smith escribió un libro muy popular en su momento y que ahora en las escuelas se sugiere, sobre todo a los economistas, se lea como material didáctico de importancia, que es un libro llamado Riqueza de las Naciones. Está en PDF, usted lo puede encontrar. Usted entra a Google, Riqueza de las Naciones, Adam Smith, y se encuentra el tomo de este hombre que en realidad se propuso en un momento determinado indagar cuál era el secreto de los países que prosperaban. Y descubrió que los países que prosperaban era donde menos intervención del Estado había, donde él le llama la mano invisible, donde la mano invisible o el mercado se encargaba de regular al mismo mercado y no el Estado, ¿no? Intervencionista, keynesiano, que es el que ahora todo el sistema está bajo el sistema keynesiano. Pero Adam Smith tiene una propuesta ahí bien interesante y, como les digo, si uno comienza a leer estas páginas va a encontrar que sus principios ideológicos, sus propuestas económicas emanan de la palabra de Dios. Y eso es clave, eso es clave. Hay otro escritor, otro economista, Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, ¿no? Que sería bueno también que lean. Hay un libro que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía. No sé si escucharon cuando se popularizó esa propuesta, ¿no? La tercera vía. Nosotros vamos por la tercera vía, ¿no? Y Ludwig von Mises examina esa propuesta y la descalifica totalmente porque la encuentra como un intervencionismo del Estado que no se debe permitir. Intervencionismo, el mito de la tercera vía, ¿no? Lo recomiendo, lean ese material, sobre todo aquellos que quieren tener una idea mucho más panorámica, más amplia, porque esto tiene que ver con la visión que tenemos de país, la visión que tenemos de país. Uno cuando escucha algunos diálogos, uno se da cuenta cuánto de mentalidad estatista todavía hay una persona y cuánto de propuesta de riqueza, de desarrollo hay en una persona, ¿no? Por su diálogo nomás, por las cosas que proponen, uno se da cuenta que están proponiendo más estatismo, más burocracia, un ensanchamiento del Estado Mayor. Eso es obsoleto, eso no ha funcionado, ¿no? Donde el Estado interviene, las cosas realmente no son muy satisfactorias y hay que poder sacarnos esa mentalidad estatista que a veces nos gobierna a cada uno de nosotros. Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, no sé si han escuchado esa palabra, Hayek, ¿no?
también es un economista. Él escribe un libro que se llama Camino a la servidumbre. Y él habla cómo los sistemas políticos proponen un sistema esclavizante, dependiente, súbdito de aquellos que nos gobiernan, ¿no? Donde el pueblo vive dependiendo de lo que el Estado le da, ¿no? El Estado se ha convertido en su padre, en su papá. Fíjense que para nosotros los cristianos es muy importante esta declaración que dice el Señor: no llaméis a otro padre porque uno solo es vuestro padre. Está hablando de dependencia, pero hay una promoción de parte del Estado para que el hombre dependa del Estado y lo vea como su papá proveedor. No es el Estado nuestro proveedor, ¿no? Dios nos ha dado recursos para hacer riquezas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que Friedrich Hayek, Camino a la servidumbre. Y por último, hay mucho video de él también, de Milton Friedman, ¿no? Fue el economista a quien Pinochet, lástima, un hombre dictador, convocó, pero él, al margen de ese sistema dictatorial, él estableció un sistema económico muy interesante a través de los Chicago Boys, que eran economistas que habían estado bajo su tutela en Chicago, a quienes había enseñado, entre ellos Bologna y otros connotados economistas, que trajeron una propuesta de desarrollo que tenía que ver con la empresa, el emprender, el desarrollar, ¿no? El invertir. La economía se mueve a través de la oferta y la demanda. Milton Friedman. Sería bueno que también busquen material de él, tanto ahí en Google como en YouTube, para poder, otra vez digo, expandir un poco nuestros pensamientos. Estas personas ya murieron, pero han dejado un legado muy interesante que mucha gente desconoce. Ustedes saben que en la Biblia se nos enseña a renovar nuestra mente, ¿no? Nuestra manera de pensar, ¿no? Y a veces yo tengo amigos con los cuales he dialogado y después que han leído estos materiales me dicen: oye, Otoniel, no sabía cuánto de socialista había en mí hasta que leí estos materiales, ¿no? Oye, yo estaba bien arraigado en una serie de pensamientos socialistas y no me había dado cuenta. Claro, cuando uno comienza a leer estos materiales, uno comienza a decir: oh, esta propuesta es socialista, esta propuesta es marxista, esta propuesta. Entonces, estamos tan llenos de propuestas de esa línea que ni cuenta nos damos de cuánto de estatismo y de cuánto de marxismo hay en nuestros pensamientos. Y que, para sorpresa de muchos, también influye en nuestra forma de gobernar nuestras iglesias. También influye. A veces las iglesias tienden a ser iglesias que reflejan un pensamiento socialista dentro de ellos, ¿no? Dependiente, ¿no? Donde los creyentes, en lugar de desarrollarse su potencial y expandirse y emprender, dependen del pastor, ¿no? Dependen del pastor y de la ayuda que pueden recibir en la iglesia local. Y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a prosperar, a crecer, a fructificar, a multiplicarnos. Amén. Entonces, eso significa, en base a lo que acabo de mencionar, eso significa, amados, que necesitamos un nuevo modelo de gobierno fuerte y democrático. O sea, necesitamos algo nuevo, diferente. Por supuesto, no todo lo nuevo es bueno, ¿no? No todo lo nuevo es bueno, pero hay muchas cosas buenas que son nuevas y que debemos retomar. Necesitamos un nuevo modelo de gobierno fuerte y democrático, pero considerando la naturaleza humana, limitado en sus funciones propias, naturales, que son las siguientes, ¿no? Permítame mencionar algunas cosas en las que debemos y podemos trabajar, que son las necesidades, las necesidades reales, ¿ya? De donde emana todo. Número uno, la defensa nacional y la seguridad ciudadana. Otros sabemos de que hay una necesidad en ese sentido. Estamos hablando de seguridad ciudadana, pero hay que innovar, hay que tener propuestas que como meta y objetivo se pueda lograr esa seguridad, porque el Estado está llamado a proveer, eso sí,
seguridad, defensa nacional y seguridad ciudadana. El Estado se compone de ¿cuántos poderes? A ver, ¿quién me dice? 3 poderes. Y el cuarto poder es el que sale en la televisión. No, 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Esos son los 3 poderes, contrapesos, ¿no? Los 3 contrapesos. Entonces, como el Estado se compone de estos 3 poderes, estos 3 poderes deben ser, digamos, reorganizados, renovados, con propuestas que permitan que estos tres componentes del Estado cumplan de manera eficaz su función. El Poder Ejecutivo tiene una función, el Poder Legislativo tiene una función y el Poder Judicial tiene otra función, ¿no? Cada uno de ellos funcionando adecuadamente. Por eso la Administración de Justicia Pública y por último las obras de infraestructura, lo que proponía Víctor Zafra, ¿no? El Estado debe proveer, debe establecer un sistema en el que la infraestructura pueda mejorar a nivel de país. Una de ellas es las carreteras, pues, ¿no? Las carreteras, aeropuertos, lugares que permitan un acercamiento del uno con el otro para que el país realmente prospere. El acercamiento mutuo de una región con otra, la interacción permite el desarrollo, ¿no? Compra, venta, etcétera, ¿no? Acercar los pueblos. Eso se encarga el Estado, las obras de infraestructura. Por supuesto, para proteger los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad privada. O sea, es como que el pueblo se ha puesto de acuerdo para otorgar al Estado esta capacidad general de responsabilidad de los gobiernos y de los gobernados a la luz de la Biblia. Porque estamos en un círculo, en una esfera donde muchos de nosotros somos creyentes, por no decir la mayoría, ¿no? Número 1, Pablo está estableciendo los principios de cómo se debe regir un Estado, pero no era precisamente una descripción del Estado de aquel momento. Él está mostrando lo ideal, lo que debería ser, cómo debe funcionar un Estado, ¿no? Romanos 13. Por supuesto que si usted lee todo el libro de los Hechos va a encontrar que el Estado en ese momento no actuaba de acuerdo a todo lo que se describe en Romanos 13, ¿no? Pero es ahí hacia donde debemos ir, así debe funcionar un Estado. En contraste a lo que dice Romanos 13, usted va a encontrar en Apocalipsis, también capítulo 13, una descripción de un Estado terrible, ¿no? Un Estado dictatorial, con un caudillo, con opresión, con gobierno impuesto, etcétera, 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 ¿no? O sea, ese contraste es bien interesante, porque podemos ver un gobierno malo descrito en Apocalipsis 13 y un gobierno bueno descrito en Romanos 13. Y ese contraste nos va a ayudar a nosotros para ver qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Y ir sacando del gobierno esas características malas mencionadas en Apocalipsis 13 y estableciendo esas características buenas descritas en Apocalipsis 13 y Romanos 13, ¿no? Entonces en Romanos 13 la descripción es excelente. Así debería funcionar el Estado. ¿Cómo se describe en Romanos 13, ¿no? No como se describe en Apocalipsis 13. Ese contraste es bien interesante. Sería bueno que un ejercicio, ¿no? Usted en un papel comience a tomar nota de todo lo que el Estado debe proveer y cómo debe funcionar, Romanos 13. Debe ir a Apocalipsis 13 y también tomar nota de cómo el Estado no debe funcionar y qué cosas no debería aplicar. Y ahí va a encontrar varias cosas negativas y hacer un contraste y ver qué nos falta y qué debemos desechar, ¿no? Muy bien. Número 1, cuando hablamos de la responsabilidad de los gobiernos, recuerden, están los que gobiernan y están
están los gobernados, ¿no? Los gobernantes y los gobernados. Esta función está bien, es normal. A veces un gobernante puede pasar a ser gobernado y un gobernado puede pasar a ser un gobernante. Es como debe funcionar la democracia, ¿no? El intercambio de poderes, el intercambio de posiciones. Eso es lo sano. La renovación, eso es lo sano y lo saludable. Porque una persona se quiere quedar, inquistar en la posición de gobernante, entonces ahí ya hay una anomalía que debe ser corregida, ¿no? O sea, eso es peligrosísimo, ¿no? Por eso la renovación a través de la elección es sana. La renovación a través de la elección es sana, ¿no? Porque un momento te va a tocar ser gobernado y otro momento te puede tocar ser gobernante. Está bien, esa interacción está bien, es saludable. Número uno, cuando hablamos de responsabilidad de los gobiernos, número uno es hacer justicia y velar porque la justicia se haga efectiva. Hacer justicia y velar porque la justicia se haga efectiva. La gente que ha desarrollado o ha estudiado, es profesionalmente un hombre de derecho, un abogado, por ejemplo, se encuentra de que las leyes establecidas no son siempre respetadas, ¿no? Sobre todo por aquellos que ejercen la posición judicial, ¿no? En el poder judicial. O sea, no siempre se respetan entre los mismos que están ahí, cuando debería ser así, deberían ellos ser rigurosos en cumplir la ley, ¿no? Pero no siempre sucede así. Pero ese es el llamado, hacer justicia y velar porque la justicia se haga efectiva. Eso tiene que ver con la administración de justicia pública, pues, el poder judicial, ¿cierto? Miren lo que dice en Jeremías 22, del 2 al 3. Escucha la palabra del Señor, oh Rey de Judá, tú, tus siervos y tu pueblo. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Interesante, ¿no? Practiquen el derecho y la... ¿Qué diferencia hay entre practicar y solamente saber o conocer? La práctica tiene que ver con la acción, con la ejecución. O sea, les está diciendo a los gobernantes de aquel momento, les está diciendo, oigan, no solamente tengan la posición, no solamente conozcan, practiquen, ¿no? La justicia y el derecho. Y liberen al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Fíjense cómo el Señor está regulando a través de determinados consejos el funcionamiento de la justicia, ¿no? Ese es el llamado. Ahora, yo me acuerdo una vez un amigo mío que está entre los gobernantes, trajo a lectura un versículo como este, y varios de sus oyentes, que también eran gobernantes juntamente con él, y algunos en el Poder Judicial, me dijeron, oye, ¿y ese versículo dónde está? Esa declaración, qué interesante, ¿de dónde lo ha sacado? ¿Qué es eso? Y vemos cuánta ignorancia hay en cuanto al consejo para ejercer la justicia, ¿no? O sea, hay ignorancia, hay falta de conocimiento, la gente no conoce, no sabe, está más sumergido en la cosmovisión humanista y etc. Hay otro pasaje que dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia. Número 2, el gobernante debe propiciar un ambiente para que el pueblo pueda vivir con tranquilidad y piedad. Recuerda lo que dice la Escritura en Timoteo, ¿no? O sea, debe haber defensa nacional y seguridad ciudadana. Una cosa interesante como paréntesis, los factores de la riqueza, de la creación de riqueza son recursos naturales, mano de obra, capital y empresarial. O sea, digamos, son los elementos que conjugados traen prosperidad a un país. Y qué bueno, ahí está ausente el Estado, ¿no? El Estado simplemente debe ser un facilitador, no debe ser un interventor, ¿no? O sea,
debe ser un facilitador para que estas cosas se den. Desafortunadamente no es como funciona últimamente el Estado. El Estado ha asumido una posición protagónica que no es lo ideal. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Fíjense, bueno, aquí ya este es el papel de la iglesia, pues. La iglesia debe orar e interceder para que los que están ejerciendo la posición de gobernantes, puedan hacerlo de tal manera que como consecuencia podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Está bien? Número 3, el gobernante debe estar en esa posición, según Romanos 13, para castigar lo malo. Para castigar lo malo. Romanos 13:4, ¿qué dice? Es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, no, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Para eso debe ser, para que ejercite justicia, ¿no? Con rectitud. Número 4, defender a los débiles de los abusos de los poderosos. Número 5, voy a ir avanzando, estar atento al clamor del pueblo y responder con sabiduría. Porque claro, el pueblo clama, el pueblo reclama y el Estado debe poder atender a ese clamor porque representa al pueblo, porque está ahí para poder atender las demandas que el pueblo tiene y está en esa posición de manera temporal hasta que el ciclo de las elecciones permita que otro gobierno entre. Ese es más o menos el orden, ¿no? Obras de infraestructura, no usar el poder gubernamental para fines personales. Nosotros podemos darnos cuenta que hay un contraste entre lo que estamos diciendo y lo que se está viendo en la práctica, ¿no? No usar el poder gubernamental para fines personales, no pedir ni recibir sobornos, no mostrar favoritismos, especialmente a amigos, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso en relación a los gobernantes. Estoy un poquito avanzando y saltando para hablar un poquito de los gobernados. Tenemos que establecer un plan, una propuesta que nos saque de la condición actual en la que nos encontramos. Otra vez digo, no cambio por cambio. No es que tenemos que cambiar, tenemos que buscar algo diferente y no importa lo que venga después, pero que sea algo diferente. No, eso es una necedad. No, hay que pensar bien en proponer, en tener propuestas políticas de Estado que generen prosperidad, desarrollo, donde no haya privilegios para nadie, donde no sea un grupo determinado, sino todos tengan las mismas posibilidades. Pero para eso se necesita un gobierno imparcial que gobierne para todos y no solamente para un grupo en particular. ¿Qué es necesario? Reformas políticas y gobernativas de los poderes públicos, reformas económicas. Estamos hablando de reformas económicas. Cuando hablamos de reformas estamos diciendo que hay que cambiar de raíz el sistema. Hay que cambiar de raíz el sistema. Han habido muchas personas alrededor de nuestro país, Argentina ha sido uno de ellos, Bolsonaro no logró las metas que se propuso, Macri tampoco, porque ellos hicieron algo que generalmente es algo que todos los gobernantes pretenden llevar a cabo, y es el gradualismo, ¿no? O sea, hay que hacerlo gradualmente, poco a poco, no causar ningún trauma social, etc. Pero
a necesidades traumáticas o terribles, hay que tomar decisiones dramáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que a una persona le detectan una gangrena en la pierna, ¿no? Una gangrena que lo puede llevar a la muerte. ¿Qué propone el médico frente a una gangrena? La amputación de una pierna, ¿no es cierto? Ahora imagínense que el doctor dice, no, pobrecito, lo vamos a hacer gradualmente, por pedacitos, primero le sacamos un dedo, después otra. No, pues igual, cuando ya termine, va a terminar muerto, ¿sí o no? O sea, ahí se necesita una decisión radical, hay que amputar, ¿sí o no? Va a ser doloroso, pero necesario. ¿Para qué? Para salvarle la vida, ¿no? Para salvarle la vida. Entonces, esas propuestas gradualistas no han funcionado, ¿no? No funcionan. Y a Bolsonaro se le aconsejó que no vaya por el camino de la gradualidad, pero que fue por ese camino. A Macri se le aconsejó, no vayas por el camino de la gradualidad, tomó ese camino, el comunismo vino y los tomó. El comunismo viene, el comunismo es más radical que los gradualistas, pues, ¿no? Somos tímidos para hacer las cosas que sabemos van a funcionar, ¿no? Somos tímidos a veces para hacer las cosas que sabemos van a funcionar. Y no, tenemos que tener una propuesta e ir a aplicarla para que finalmente todos podamos ser beneficiados. Pero hay que tomar decisiones. Reforma económica, reforma de la educación en todos sus niveles. Hay que reformar la educación. Ojo que estoy usando la palabra reforma porque significa que hay que cambiar la forma actual. Hay que cambiar la forma actual, o sea, hay que cambiarla radicalmente, ¿no? Hay muchas, pero con propuestas que sean ejecutables y medibles en el tiempo. Y eso es posible. Ya hay gente que ha elaborado determinadas propuestas y que, otra vez repito, emanan de los consejos de estos libros, de estos personajes que he mencionado con anterioridad. Estos señores han puesto un fundamento clave que ha ayudado a desarrollar una serie de ideas que luego funcionan y pueden funcionar si se practican. Reforma en la atención médica y reforma en la administración de jubilaciones y pensiones, ¿no? Muy bien, voy terminando porque... Sí, voy a ir terminando. El tiempo es cortito. Pero igual yo pienso que es importante que leamos, meditemos, desarrollemos un ideario, desarrollemos ideas, establezcamos determinadas propuestas que sean efectivas y que no sea solamente cambio por cambio. Yo estoy viendo cómo a veces vamos desarrollando algunos movimientos y si uno sabe que no ha funcionado de esa manera y hace lo mismo, evidentemente la consecuencia va a ser que no funcione tan bien, ¿no? Hay que buscar lo que realmente funcione y sea bueno para todos. La responsabilidad de los gobernados, voy a mencionar algunas. Número uno, hay que elegir con sabiduría a los mejores gobernantes posibles. Hay que elegir con sabiduría a los mejores gobernantes posibles. No sé si usted es pastor, pero yo de pastor he ido a votar en las elecciones y en medio de la cola me han llegado llamadas telefónicas, pastor, ¿por quién voto? ¿No? Pastor, ¿por quién voto? Fíjense, están en la cola, y la gente no tiene una idea, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Hay gente que está pero desinformada y vive el momento y claro, el sistema mismo los absorbe y hace que se dediquen meramente a trabajar y no a examinar las cosas también. Entonces hay que examinar, elegir con sabiduría a los mejores gobernantes posibles, exigir a los gobernantes justicia y socorro, exigir a los gobernantes justicia y socorro. Número 3, estamos hablando de los gobernados, orar por los gobernantes para que hagan justicia, traigan paz y prosperidad al pueblo y disfrutemos del éxito, ¿no? Y del desarrollo en medio de esa situación. Número 4, hay que estar sujetos a ese tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno ideal, adecuado. Romanos 13:5 dice, por tanto es necesario someterse a los gobernantes, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miren, en el mismo Romano se nos habla de pagar los impuestos, pero los impuestos
que sean pues los correctos, ¿no? O sea, hay imposiciones, impuestos malos, ¿no? Las cosas deben ser simplificadas, debe haber varios cambios, sobre todo en relación a los impuestos también. Ustedes recordarán cuando uno de los hijos de David, que se había rebelado, en un momento determinado establece un sistema de impuestos abusivo, opresor, y el pueblo comienza a reclamar, ¿recuerdan? Y luego este hijo del rey va y consulta con los ancianos, y los ancianos dicen, baja los impuestos, estás ahogando a la gente, los estás oprimiendo, baja los impuestos. Ya, ese es el consejo que ustedes me dan. A ver, voy a consultar a mis amigos más jóvenes. Y consulta a los amigos más jóvenes. No, más bien súbeles más. Así lo vas a tener bien ajustados y ellos van a depender de ti, ¿no? Y él sigue el consejo de los jóvenes, los menos sabios, y desecha el consejo de los ancianos que baja los impuestos, ¿no? O sea, el impuesto es opresor. Entonces hay que tener cuidado con esto de la... Ahorita, cuando me acuerdo una vez sacamos la cuenta, mi esposa es administradora, ¿y cuánto pagamos de impuestos nosotros, hermanos? Y a ver, todo el mundo piensa así, ¿no? 18%, ¿no? Pero no es cierto. Nosotros pagamos adicionalmente otros impuestos, ¿sí o no? O sea, hay otros impuestos que no son impuestos, ¿no? Y que nosotros tenemos que cumplir rigurosamente, aparte de ese 18% que nosotros pagamos. O sea, cuando uno examina en porcentaje todos los impuestos que pagamos por diferentes situaciones, arbitrios, etcétera, etcétera, o sea, uno se da cuenta pues que el porcentaje que a uno le queda de todo su 100% es más o menos un 35, 40%, o sea, el 60% se lo lleva el Estado. Es un abuso, pues. Ese es un abuso, esa es una injusticia. Y nosotros tenemos que ser un gobierno justo. Entonces ahí eso tiene que cambiar, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ese tipo de abusos, ¿no? Pero los hay. Entonces, los impuestos. Sí, la Biblia habla de pagar los impuestos, pero los buenos impuestos, pues, no los abusivos, ¿no? Porque los gobernantes dicen, pues por esto también ustedes deben pagar impuestos, porque los impuestos deben ser invertidos pues, en infraestructura, ¿no? Todo el sistema. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, paguen a todos los que debían, al que impuesto, está bien, al que tributo, al que temor, al que honor. Así dice en Romanos 13, 6 a 7. Y debemos también denunciar cuando el gobierno es injusto. Debemos denunciar, no podemos callarnos cuando el gobierno es injusto, cuando el gobierno no está asumiendo con justicia las cosas. Debemos levantar nuestra voz y por supuesto protestar, porque ante una injusticia tiene que haber un reclamo. Eso la Biblia nos lo permite, ¿no? La Biblia, la mayoría de los profetas, si usted examina el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas, en porcentaje de cuánto hablaron a los políticos de aquel tiempo y a los religiosos de aquel tiempo, el mensaje mayor fue dado a los políticos. Y siempre de reprensión y queja, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un llamado, ¿no? A levantar nuestra voz cuando las cosas no son las adecuadas. Bueno, más o menos solo es un panorama, hermanos, como para que podamos examinar un poquito y darnos cuenta de que sí, la Biblia tiene lineamientos a los cuales debemos remitirnos para poder poner en ejecución y que las cosas cambien realmente, ¿no? Que las cosas sean diferentes. Termino con una pequeña historia que me contaron hace poco. No voy a decir nombres, pero un político en particular que funge de ser una persona generosa, que siempre está ayudando y apoyando a otras personas, pero no es creyente, aunque dice serlo, siempre estaba dando, no sé qué ando, pero en sus palabras, en sus actitudes, había una especie de menosprecio y de desdén para aquellos a quienes ayudaba. Entonces un hermano observador, cristiano, lo le dice, que estaba cerca de él, le dice, oye, tú te presentas como una persona generosa, que siempre está apoyando, y lo haces, realmente eres un filántropo, te gusta apoyar, te gusta ayudar a la gente, pero todo lo que tu mano hace con la mano derecha, con la izquierda la destruyes, porque tu actitud
para con la gente que apoyas, y tus palabras son de desprecio, de menosprecio, y eso desmerece cualquier generosidad. En realidad puedes estarlo haciendo porque te sientes superior, quieres ser superior, quieres aparentar ser algo, pero tu actitud se revela no solamente por lo que haces, sino también por lo que dices. Y tus palabras revelan tu corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y tus palabras son siempre de arrogancia, de soberbia, de menosprecio a los que menos tienen. Y eso no es ayuda. Eso no es ayuda. Gracias a Dios por este hombre cristiano que le hizo ver a este hombre que está teniendo una posición de autoridad algunas cosas inadecuadas. Y a eso nos ha llamado Dios, a poder levantar nuestra voz, ¿no? Y decir, no, está mal lo que estás haciendo, así no es, así no enseñan los principios y los valores que hemos aprendido durante tantas generaciones. Vamos a cambiar esto está mal. Ese es nuestro papel. Y sobre todo también tener una propuesta. No solamente, y esta es la última frase y el último pensamiento que quiero dejar, no solamente en el aspecto moral, sino estructural y económico. Si no tenemos eso, no pasamos de ser lo mismo de siempre. Si nuestro único discurso se basa en la moralidad, no, eso se ha repetido por años. Tenemos que tener una propuesta que realmente traiga un verdadero cambio y no cualquier cambio. Gracias, Dios les bendiga.